Creación del impuesto. ¿Cómo es que se ha creado este impuesto? Fue creado mediante la Ley 926 el 25 de marzo de 1987. Posteriormente a esta ley se creó el Decreto Supremo 21.789 el 7 de diciembre de 1987. El reglamento fue impuesto en vigencia el impuesto a las sucesiones y transmisión gratuitas de bienes, incorporando como título 11 a la Ley 843 de la reforma tributaria, siendo necesario aprobar los formularios de declaración y el pago de este tributo, compatibles con el sistema expendido del control computarizado. A continuación va a continuar mi compañero. Gracias, buenos días. Continuando con el tema, empezamos con los artículos de la Ley 843 y proseguimos con el artículo 99, que comprende bienes muebles, inmuebles, acciones de capital, cuotas de capital, perdón. El artículo 1, que comprende herencias, legados, donaciones y anticipos de ley. Siguiente, por favor. El artículo 2, herederos legales y forzosos, a favor de los cónyuges de los herederos señalados, a favor de quienes sean herederos forzosos, solo del cónyuge del enajenante o de los cónyuges de aquellos en fecha de transmisión, compras de bienes efectuadas a nombres de descendientes menores de edad, las acciones o cuotas de capital originadas en aportes de bienes registrables, entregadas a herederos del aportante, en oportunidad de la constitución o aumento de capital de sociedades. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cuánto se paga? El 1% en ascendentes, descendientes y cónyuges, el 10% en hermanos y sus descendientes, 20% de colaterales, legatarios y donatarios. Además del porcentaje mencionado, se cancela el 3% del impuesto a las transacciones. Esto se puede pagar en cualquier entidad bancaria autorizada. Va con nuestra compañera Liz. Bueno, con posición, yo les voy a mencionar cuáles son los sujetos que nos deben pagar este impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Como pueden ver, la Ley 843 en el artículo 103 nos menciona a las personas que no deben pagar este impuesto. Las personas que no deben pagar este impuesto son el gobierno central, el gobierno departamental, municipal y las instituciones públicas. También tenemos lo que son las asociaciones, fundaciones o instituciones sin fines de lucro legalmente establecidas, estatales como religiosas, de caridad beneficiaria, asistencia social, educación o instrucción, cultural, científicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales o gremiales. Esta franquicia procederá siempre que por disposición expresa sus estatutos, la totalidad de sus ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones. Se destina exclusivamente a los fines enumerados, de ningún caso se distribuyen tanto directa o indirectamente entre los asociados, y en caso de que la liquidación de su patrimonio se destina a entidades similar objeto. También tenemos lo que es el benemérito de la patria, cuando ellos sean beneficiarios al hecho del acto jurídico que dan origen a la traslación de dominio. Esto también está dictado por el mandato del artículo 2 de la Ley 1045 de 19 de enero de 1989. También tenemos las indemnizaciones por seguro de vida, que está también dictado por mandato del artículo 54 de la Ley 1883 del 25 de junio de 1988. Ahora les voy a mencionar sobre qué monto se paga este impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Pues esta es una función del bien que se transfiere, por ejemplo, al vehículo, al inmueble urbano, al inmueble rural, en caso de que las sucesiones hereditarias de evaluación resultante de la gestión anual inmediata anterior a la fecha de la transmisión, actualizada hasta el último día del mes anterior a la fecha del nacimiento del hecho imponible.
En caso de que la venta del heredero forzoso se considerará el valor de la venta y el valor registrado en el último pago del impuesto de las propiedades de bienes inmuebles y vehículos automotores. De estos montos se toma en cuenta el mayor. De estos vemos las acciones telefónicas sobre el valor en acción, también vemos lo que son los derechos de propiedad literaria, artística, científica, que marca el consumo, también fábricas o otros sujetos de registro como el valor de mercado o la reposición. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Siga adelante. Bueno, continuando con la exposición, vamos a conocer quiénes son los sujetos que pagan el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Bueno, quienes pagan este impuesto van a ser todas las personas naturales jurídicas que se beneficien de la transmisión gratuita de bienes, que estén sujetos a registros como ser inmuebles, vehículos, automotores, autonaves, aeronaves, acciones, cuota de capital, derechos de propiedad literarias, artística, científica, de marca, de consumo o también de fabricación y otros bienes, como se dijo, que estén sujetos a registro. También van a pagar los que realizan transmisiones de bienes a títulos de venta a herederos forzosos y o eh, del esposo o de esposa o a su cónyuge, o quienes compran los bienes afectuados a nombres de descendientes que sean menores de edad. La siguiente, por favor. ¿Quién es el sujeto pasivo? En la ley número 843, en el artículo 4, nos menciona quiénes son los sujetos pasivos de la transmisión gratuita de bienes. Entonces nos dice que el sujeto pasivo del impuesto está de acuerdo con el artículo 100 de la ley 843, quienes las personas naturales o jurídicas que resulten beneficiarias están de hecho a este acto jurídico que diere origen a la transmisión del dominio o título gratuito. Y también de los actos definidos que son mencionados en el artículo 2 en este decreto. Siguiente, por favor. Los agentes de retención, ¿dónde vamos a pagar impuesto a las transmisiones de bienes gratuita de bienes? Se va a cancelar en cualquier entidad financiera o bancaria que esté autorizada para tal efecto o para tal hecho. Voy a pasar la palabra a mi siguiente compañera, por favor. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el plazo de presentación. Las sucesiones hereditarias. Es el conjunto de bienes que cuando una persona fallece no llegan a extinguirse, por lo que se transmiten ciertos derechos y obligaciones a favor de los herederos. Este se paga en el lapso de 90 días a partir de la declaración de herederos o de la apertura legal de testamento. Siguiente diapositiva, por favor. Transmisiones gratuitas entre vivos y venta a herederos forzosos. Están comprendidos en el objeto de este impuesto únicamente los bienes muebles e inmuebles, así como acciones, cuotas de capital y derechos sujetos a registro. Estos se deben pagar en el plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la fecha del documento que otorga el beneficio. Adicionalmente, se debe proceder al pago del impuesto a las transacciones en el plazo de 10 días. Siguiente diapositiva, por favor. Los formularios que se utilizan. En Bolivia existen formularios para poder transmitir los bienes de una persona a otra. En este caso, hablamos del formulario 692 para bienes inmuebles y el formulario 695 para bienes muebles como vehículos, acciones, cuotas de capital y otros. Este debe cumplir ciertos requisitos para poder llenar este formulario. Es importante que se haya aprobado por medio de transferencia, siempre lo que estamos hablando sea un certificado catastral,
¿Qué significa esto? El certificado catastral es cualquier documentación de su mueble o inmueble que debe estar al día, ya que la alcaldía le va a exigir este requisito en distintos trámites de su bien mueble. Estos certificados podemos encontrar datos correspondientes a la persona beneficiaria y al que se encuentra haciendo el bien. También será necesario tener a la mano la cédula de identidad correspondiente a la persona beneficiaria y al que se encuentra cediendo el bien. Siguiente diapositiva, por favor. El impuesto a las transacciones. Este acompaña a los formularios anteriores y es el llenado del formulario 430. Le paso la palabra a mi compañera. Continuando con la exposición, tenemos ejemplo. La señorita Calixta Murillo Montán sufrió un lamentable fallecimiento. Deja como única heredera a su hija un departamento ubicado en la Avenida de las Muñecas, número 88. Para el tal efecto se procede a llenar el formulario 692. En la parte superior debemos colocar el nombre y apellido y dirección de la persona beneficiada por la transmisión. En la parte superior se coloca el número de NIT del contribuyente. Si no lo tuviera, coloque el NIT de la gerencia distrital. En el periodo se coloca el año y en el origen se coloca una X y en la sucesión se coloca una X. Siguiente diapositiva, por favor. En la información se coloca los datos de los descendentes y herederos, así como el porcentaje de participación por la propiedad del bien que le corresponde. En los datos referentes se coloca los datos del inmueble, objeto o transmisión. Y en la parte de acciones se coloca una X. Siguiente, por favor. En los datos tenemos la declaratoria de herederos en la fecha de 10 de marzo de 2008, de pago del 20 de marzo de 2008 y en impuestos de la gestión declarada en el año de 2006. Como ven, los datos es de 250,000, lo dividimos por el 1.1932, lo multiplicamos por 1.3121 y como resultado tenemos 2.704.900. Y en los importes se debe colocar los montos correspondientes al último pago de impuestos a la propiedad de bienes. Actualizado, evaluación para el impuesto de la propiedad de bienes inmuebles actualizado en el código 03. Por último, tenemos la firma del contribuyente. Siguiente. Como conclusión, llegamos al ser uno de los fines extrafiscales de los tributos desde distribución de la riqueza. Es necesario que al obtener ingresos a título gratuito, como los provenientes de herederos legados y donaciones, estos sean grabados de forma equitativa, controlada de su declaración y o pago de manera oportuna, y la forma de cumplimiento guarde simplicidad administrativa. Eso sería todo, licenciado. Gracias por su atención. Bueno, jóvenes, ¿algunas consultas al grupo? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que se anime a consultar? A ver, cuando este es un impuesto que normalmente se refiere a los herederos, decían, ¿no? ¿Qué tiempo hay para declararse herederos? Cuando alguien fallece, ¿cuántos años, digamos, puede declararse? O sea, no puede declararse heredero y pierde ese derecho. ¿Cuántos años de plazo hay?
¿Me escucharon? 10 años, licenciado. Ya, 10 años, ¿no? 10 años, licenciado. Ok, ya. ¿Dónde se paga este impuesto? ¿Por competencia de quién es este impuesto? ¿Es competencia nacional, es competencia departamental o es competencia municipal? Nacional, licenciado. Bueno, Licenciados, cancela en sí, cualquier entidad autorizada y es de competencia nacional. ya, es de competencia nacional. Ya. Bueno, entonces terminaron la exposición, ¿no? Bueno, el otro grupo, por favor. Van a subir, por favor, sus presentaciones. ¿Ya? Licenciado, buenos días. Buen día, buen día. Somos del grupo 5. Enseguida estamos presentando lo del grupo, por favor. Si nos da un momento, el internet está un poco bajo. ¿A quién le habilitó para la exposición? Eh, eh, A Marigel, a por favor, Marigel, licenciado. a Marigel Ponce Balcázar, por favor, ¿la puede habilitar? Mari Helen. No, aquí está. Ah, no, este, no. Ahora sí, ya está habilitado. Puede compartir. Antes de compartir, licenciado, iré avanzando, ya que está tardando, como le digo, un poco. El internet está fallando de Mary Helen, que es la persona que va a compartir, ¿no? Buenos días, licenciado. Buenos días a los compañeros presentes, el grupo 5. Habiliten Hoy su video, cámara. Habiliten su cámara. somos los que expondremos. Ya. Va a disculpar, no puedo habilitar mi cámara porque se me va el silenciador, Ya. pero voy a tratar de hacer, licenciado, por favor. Ya está compartiendo, ¿no? Helen. Ahora sí, ahora Estaba, sí. comparta, no, estaba compartiendo. Helen, comparta nomás. Ya, está bien, Como le licenciado. digo, es por eso que yo puedo poner video para que ella pueda compartir. Ahora sí, Marigel, Sí.
Pásamelo al WhatsApp sus diapositivas, yo lo voy a compartir. ¿Qué hacer? Está compartiendo. ¿Qué es el ITF? Eh, El ITF es un impuesto que grava las transacciones en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor. Existen Licenciado, se escucha, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya. está entrecortado, sí, un poco. Mejor sería pasárselo al expresiones genéricas licenciado específicas para Marigel. este impuesto. La alícuota del impuesto hasta la gestión 2023 es de 0,30%, según lo dispuesto en la Ley 3446, modificada por la Ley 1135 de diciembre de 2018. Quizás la alícuota puede parecer mínima, pero se debe analizar su incidencia. La empresa ABC recibe $20,000 y decide depositarlos en una entidad financiera. Esta le retiene $60 por concepto de ITF. Luego la empresa decide retirar el dinero y por este motivo nuevamente le retienen $60. El ITF grava cada transacción. Ahora, por imperio del artículo 8 de la Ley 3446, el pago de este impuesto no es acreditable contra tributo alguno. Por lo tanto, no es considerado gasto deducible para el IUE. Por consiguiente, la empresa deberá pagar el 25% de estos $120, lo que porcentualmente representa el 0,15%. Entonces, el impacto del ITF para una empresa alcanza al 0,75%, que dista mucho del insignificante 0,30% establecido por ley. Si necesitas planificar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias, comunícate con nosotros. Continúen. Hola. ¿Quiénes son los participantes? A ver, ¿dónde está su Yo carátula? voy a presentar, licenciado, hasta que Marigelen pueda poner bien o pasarle a usted la parte de las diapositivas. Como le decía anteriormente, compañeros, licenciado, mil disculpas, ya yo me presenté ante usted, el grupo número 5 va a exponer el tema, como han visto en el video, puesto a las Teresa, no se le escucha nada, ¿no? Teresa, Teresa Negre. no se le escucha nada, no se le escucha, no sé, otra persona que se presente, creo que está mal su señal. Otro de sus Sandra compañeros que presente, ¿ya? Aliaga Yarari, Nelly Patricia Quispe Gutiérrez, Miguel Ángel Velarde Condoy. Ahora se escucha, licenciado. No. Otro de sus compañeros, que presente, no se le escucha. Hola. Hay mucha interferencia. Otro de sus compañeros que desarrolle, ¿ya? Por favor, si su señal está mal. Licenciado, yo a continuación voy a presentar a mis compañeros. Como bien lo dijimos, nuestro tema es el tema número... Pero sus cámaras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a sus cámaras? Tienen que habilitar sus cámaras para exponer, ¿ya?
Ya, licenciado, más adelante voy a activar mi cámara. Como bien estaba mencionando, nuestro tema es el impuesto a las transacciones financieras. Nuestro grupo está compuesto por Teresa Negrete Aguirre, David César Ortuño Varela, Alessandra Aliaga Yarari, Nayeli Patricia Quispe Gutiérrez, Miguel Ángel Velarde Condori, Paucara Gutiérrez Damaris Yodania, Yuhra Gómez Rodrigo Weimar y Marihelen Ponce Balcazar. A continuación vamos a comenzar con la introducción. A mi compañero que le tocaba, por favor. Buenos días, licenciado y compañeros. Continuando. Introducción. El ITIF es un tributo temporal que rige por los 2 años. Viendo en el video, ahí tenemos una breve explicación de todo lo que nos vamos a abarcar con todos mis compañeros, los integrantes. El impuesto a las transacciones financieras, ITF, fue creado en el objetivo de combatir el déficit fiscal del Tesoro General de las Naciones. El Honorable Congreso Nacional ha sancionado a la Ley 2646, que fue promulgado por el Poder Ejecutivo del 1 de abril de 2004. Esto entra a vigencia desde el 2004, que ahora hay hasta el 2018. Todo eso se va a explicar con mis compañeros uno por uno y detalladamente. Siguiente, por favor. Adelante. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Vamos a hablar de lo que es la creación del impuesto a las transacciones financieras. Bueno, el impuesto a las transacciones financieras fue creado con el objetivo de combatir el déficit fiscal del Tesoro General de la Nación. El Honorable Consejo Nacional sancionó la Ley 2646, que fue promulgado por el Poder Ejecutivo del 1 de abril del 2004. Por el cual crea el impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2004, según anuncios del Ministerio de Hacienda, luego de varias reuniones que sostuvieron con los representantes de la Asociación de Bancos de Bolivia, ASOBAM. El impuesto a las transacciones financieras fue creado con carácter transitorio, el cual se aplica durante 24 meses a partir de la vigencia de la presente ley. 1. La recaudación es por la fiscalización y el cobro del impuesto a las transacciones financieras, que está a cargo del Servicio de Impuestos de las Nacionales. ¿Qué es el impuesto a las transacciones financieras? Es un impuesto que afecta a determinadas transacciones financieras con un porcentaje del monto total de la operación, como retiros y depósitos hechos en una cuenta abierta en alguna empresa de sistemas financieros. El impuesto a las transacciones financieras grava determinadas operaciones realizadas en moneda extranjera, entre otros, créditos y débitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro abiertas en entidades por la ley de los bancos y entidades financieras. Es un impuesto programado para aplicar durante 24 meses con las siguientes características: que es temporal, con carácter transitorio. El propósito es apilar el débito fiscal. Las recaudaciones serán destinadas en un total por lo tanto, es partícipe. El gobierno boliviano, con la aprobación de la ley de los presupuestos a partir del 2019, aplica la vigente del impuesto a las transacciones financieras hasta el 31 de diciembre del 2023. En el artículo 2 del Decreto Supremo 28815 ha sido modificado por las disposiciones adicionales cuarta de la página del párrafo 1 de la ley 1135.
extendiendo la vigencia del impuesto hasta del impuesto que fue introducido por la ley número 3446 del 2006, que iba a ser vigente en principios hasta el 31 de diciembre del 2018. Le paso la palabra a mi compañero. Adelante, adelante. El marco legal, el decreto supremo que lo regla. Antes. La ley que crea este impuesto a las transacciones financieras es la 3446 del 21 de julio del 2006. Y la disposición final segunda de esta ley encomienda al Poder Ejecutivo y lo reglamenta. Y siguiente, por favor. Dice que el impuesto a las transacciones financieras grava las siguientes operaciones. Inciso A, tenemos el crédito y débitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro abiertas en entidades regidas por la ley de bancos. Transferencias de fondo a una entidad regida por ley de bancos. La C, adquisición en las entidades regidas por ley de bancos y entidades indicadas en el literal A. Exterior del país, efectuados por ley en bancos y entidades financieras. Del exterior. No se le escucha, no se le escucha. ¿No se me escucha, licenciado? Hay interferencia. Como inciso H, tenemos la participación en fondos de inversión. Siguiente. La siguiente. Ya, el hecho imponible nos indica que la imposición de acciones financieras se perfeccionará en los siguientes casos. Al momento de la acreditación o débito en las cuentas, al momento de realizarse el pago o la transferencia, al momento de la entrega de dinero o del pago o transferencia, al momento de instruirse la transferencia o envío de dinero, y también al momento de la entrega o recepción de fondos, al momento de la redención y pago de depósitos a plazo fijo, y por último al momento de rescate de las cuotas de participación en fondos de inversión. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Yo les voy a hablar sobre el sujeto pasivo. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Son todas las personas naturales o jurídicas y también titulares o propietarias de las cuentas corrientes y también de las cajas de ahorro. Esto no importa cómo sea, ya sea de forma individual, mancomunada o solidaria. ¿Quiénes realizan eh, estas Quienes realizan o participan de esto son las personas que realizan los pagos o transferencias de fondos. También las que adquieren los cheques de gerencia, cheques de viajero u otros instrumentos financieros similares existentes. No se le escucha. Ahora sí se me escucha, licenciado. Sí. Sí se escucha. Ya. Las que son beneficiadas en la recaudación, como decía, en la recaudación o cobranza u orden en los pagos o transferencias. También es en orden entrega
es la orden o la entrega que se recibe en fondos por las operaciones que realiza el operador. Esto se da o está sujeto a todo al artículo número 2 de esta ley. La base imponible. La base imponible del impuesto a las transacciones financieras está dado por el monto bruto de las transacciones gravadas por este impuesto. ¿Qué quiere decir con esto? El 3% del monto total del monto total de bruto de la operación durante los primeros 12 meses. Y después de haber transcurrido los 12 meses, se aplica el 0,25 del monto total bruto de la operación de los siguientes 12 meses. La alicuota. La alicuota del ITF es de 0,15, o bueno, ha sido del 0,15 en la gestión 2015 y 0,20 en la gestión 2016. Y consiguientemente, en 2017 fue aumentando esto, el cual lleva al 0,25 en la gestión 2017. Seguidamente, en 2018 se aplicó el 0,30%. Ahora, según el artículo 6 de la ley número 3446, establece la alícuota del impuesto a las transacciones de un 0,15, como lo había mencionado. Y ahora, donde se modificó fue cuando fue en el artículo 2 de la ley número 713, el cual se dio el 21 de julio de 2006. A continuación, mi compañero. Exenciones. ¿Quiénes están exentos? Están exentos del impuesto a las transacciones financieras. Como inciso A tenemos lo que es la acreditación o débito en cuentas bancarias. Esto lo que correspondientes al Poder Judicial, Poder Legislativo, al Gobierno Central, prefecturas departamentales y gobiernos municipales. Como inciso B, los créditos y débitos en cuentas bancarias, esto correspondiente a misiones diplomáticas, personal diplomático extranjero, esto como condición de reciprocidad, de acuerdo a la reglamentación que tiene Bolivia. Como inciso B, los depósitos y retiros en cajas de ahorro de personas naturales, esto ya sea tanto en moneda nacional o como en unidades de fomento a la vivienda. Y esto para las personas naturales que tienen cajas de ahorro en moneda extranjera, tiene como los depósitos y retiros tienen como tienen que ser saldos menores hasta $1,000. Siguiente diapositiva, por favor. Inciso de las transferencias directas, esto es los que realizan de una cuenta destinada para la acreditación esto de cuentas fiscales recaudadoras de impuestos, es decir, los débitos por concepto de mantenimiento de cuenta, como ser las cuentas de las AFPs, de las administradoras de fondos de pensiones, entidades aseguradoras previsionales para el pago de, por ejemplo, de la prestación, lo que es la jubilación, invalidez, sobrevivencia, gastos funerarios y beneficios sociales derivados de la capitalización colectiva. Como inciso E, tenemos lo que es la acreditación en cuentas recaudadores de aportes y primas de lo que es la seguridad social a corto como también de largo plazo. Para esto, las cuentas de las que pagan la prestación de jubilación, invalidez, sobrevivencia y los que mencioné anteriormente. Como inciso F, por la ley de bancos, la acreditación a débito que en las cuentas que los bancos mantienen entre sí, esto con el Banco Central de Bolivia. Como inciso G tenemos lo que es los créditos y débitos correspondientes a patrimonios autónomos.
Y inciso H, esto cuando se realiza operaciones de compra y venta de derechos económicos en valores, es decir, los débitos y créditos en las cuentas de inversión en los agentes de bolsa. Y por último, inciso I, es la acreditación y retiro en depósitos a plazo fijo. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la ley número 1135, la disposición cuarta. En el párrafo 1 se modifica el artículo 1 de la ley número 3446, el 21 de julio del 2006, modificada por la ley 703 del 1 de julio del 2015 con el siguiente texto. En el artículo 1, creación y vigencia. Crease un impuesto de transacciones financieras de carácter transitorio que se aplicará hasta el 31 de diciembre del 2023. En el párrafo 2, se modifica el artículo 6 de la ley número 3446 de 21 de julio del 2006, modificada por la ley 713 del 1 de julio del 2015 con el siguiente artículo. Artículo 6. Alícuota. La alícuota del impuesto a las transacciones financieras ITF será el 0.30%. En el párrafo 3, la modificación establecida en la presente disposición adicional entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2019 y se mantendrá vigentes en las normas reglamentarias correspondientes a la aplicación de la Ley 3446, el 21 de julio del 2006, modificada por la Ley 713, el 1 de julio del 2015, pudiendo las mismas ser modificadas a partir de un instrumento legal de igual o mayor jerarquía. Siguiente, por favor. El vencimiento del pago del impuesto es para los titulares de las cuentas en cada operación, para los agentes de retención hasta el segundo día hábil posterior a cada quincena finalizada. En el momento de la transacción, el cobro se realizará en moneda nacional para operaciones hechas en moneda nacional. El cobro se realizará en moneda extranjera para operaciones hechas en moneda extranjera. Siguiente, por favor. Los formularios que se usan para la ITF es el formulario 165, que es la declaración jurada de pago, el formulario 166, declaración jurada de detalle, el formulario 168, anexo del formulario 166, y el formulario 167, declaración jurada para solicitar exenciones, y una boleta de pago, que es un formulario 1200. Siguiente, por favor. Ahí mostramos ejemplos del formulario 166, 165. Siguiente, por favor. Del formulario 168 y de la boleta del pago, que es el formulario 1200. Siguiente, por favor. Le paso la palabra a mi compañera. Muy buenos días, licenciado. Ahora vamos a hablar sobre la liquidación y el pago. Las entidades regidas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, las sociedades administradoras de fondos de inversión y las demás entidades legalmente establecidas en el país presentan servicios de transferencia de fondos, así como personas naturales o jurídicas operadas del sistema de pagos. Deben actuar como agentes de retención o percepción de este impuesto en cada operación grabada. Los importes retenidos o percibidos deberán ser abogados a las cuentas del Tesoro General de la Nación, el Banco Central de Bolivia. Al encontrarse sujeto a lo dispuesto en la ley número 1670, se constituye en agente de retención o percepción del impuesto a las transacciones financieras, salvo el caso de empresas públicas que mantienen cuentas en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor respecto a cualquier moneda extranjera en el ente emisor. Siguiente diapositiva, por favor. Recaudación, fiscalización y cobro.
La recaudación, fiscalización y cobro del impuesto a las transacciones financieras está a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Resumo del producto del impuesto. El producto de la recaudación del impuesto a las transacciones financieras será gestionado en su totalidad al Tesoro General de la Nación. Vencimiento de pago del impuesto. Los titulares de las cuentas en cada operación, los agentes de retención hasta el segundo día hábil posterior a cada quincena finalizada. En el momento de cada transacción, el cobro se realiza en moneda nacional y en moneda extranjera para operación hechas. El cobro se realiza para operaciones en moneda extranjera. Siguiente diapositiva, por favor. Le paso la palabra a mi compañero. Voy a explicar sobre el cálculo del ITF. El cálculo del ITF lo realiza el banco automáticamente y te lo descuenta. La empresa o identidad solo debe contabilizar esos montos que lo podemos ver en el extracto bancario. Un ejemplo, una alícuota del 0,3%, se retira o deposita 1.000 bolivianos, pagará solo el 0,3% del monto, es decir, 3 bolivianos. Si compras con cargo a tu cuenta un cheque de gerencias por 1.000 bolivianos, la comisión es la de 50 bolivianos. No pagarás el ITF por las transacciones de compras de cheque. Pagarás 0,2 bolivianos del ITF por la comisión. Siguiente, por favor. ¿Nos falta todavía? Sí, Teresa, puedes continuar con la conclusión y las recomendaciones. Sí, pero ya le han puesto, gracias por su... Sí, es que estamos mal con el tema del internet, licenciado. Em, tenemos, mi parte, le voy a dar lo que es las recomendaciones. Primero tenemos lo que es las conclusiones. En las conclusiones es, bueno, es todo el trabajo que se ha realizado, ¿no? No es la reflexión final acerca de este trabajo previo que se ha hecho de una parte del contenido de lo que es el ITF y que representa todo lo que se ha hablado durante este tiempo de exposición. Por ello, este contenido o estos elementos son necesarios y suficientes para dejar claros los resultados obtenidos, lo que es el ITF. Y es un procedimiento para el desarrollo y cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos en general. Debe dejar claridad en el lector de las características generales de la investigación que hemos realizado en este grupo, para que queden después, las podamos tener redactadas en el tema que se les va a presentar a su persona, licenciado. Bueno, vamos a ir con un punto. Por cada objetivo específico trazado en el trabajo, debe existir una conclusión como extensión mínima de un párrafo, de manera que se pueda ver si se cumplieron los objetivos y a qué resultados se llegaron. Entonces, también podemos ver que para manejar lo que es el ITF, tenemos que tener bien claros todos los conceptos que hemos presentado, ¿no? En estas conclusiones, vamos a decir que hemos podido nosotros realizar cálculos, realizar también o demostrarles lo que es los formularios que hemos dado en el examen. Bueno, nos vamos a las consideraciones, ¿no?
o las recomendaciones también que hemos podido ver, ¿no? Las recomendaciones, tenemos las recomendaciones prácticas y las recomendaciones adicionales a nuestro tema. Y para concluir o finalizar con el mismo, les podemos decir que creo que dentro de lo que es de todos los temas importantes que hemos presentado, el ITF es uno de los más grandes temas y más relevantes y que podemos extenderlo mucho más. Pero cabe resaltar que en estos casos no hay partes y categorías que no se pueden dar dentro de las recomendaciones, ya que todo lo hemos podido exponer. Espero que haya sido de aclaración de todos y, licenciado, alguna duda que puedan tener, estamos para responderla. Gracias. Bueno, jóvenes, consultas al grupo. Bueno, si no hay, a ver. ¿Cuánto es el monto mínimo? ¿O desde qué monto mínimo se paga el ITF? Al grupo, pero cualquiera del grupo puede responder. ¿Cuál es el monto, el importe mínimo sobre el que se paga el ITF? $1000, licenciado. No, no es adivinanza, tienen que dar una respuesta, ¿ya? ¿Ninguno? ¿Quién determina el ITF? ¿Quién determina el ITF? ¿La empresa o la entidad financiera? La entidad financiera. Y hicieron algunos. ¿Cómo se contabiliza un ITF? ¿Cuáles serían las cuentas? ¿Qué cuenta se debita? ¿Qué cuenta se acredita? Esto sería, no sé si está correcto, pero por facturar en el CIAT o para emitir factura. No, ¿cómo se registra contablemente? Bueno, a ver. Otra pregunta. Licenciado, se carga lo que es gastos financieros y se evita lo que es contra caja o bancos. Bueno, en este caso, perdón, bancos vendría a ser. Ok, salvaste al grupo. Ese es, ¿no? Se debita y se debita, ¿no? Contra una cuenta de gastos, que serían gastos financieros, pero la subcuenta va a ser impuesto a las transacciones financieras, ¿no? No se utiliza el crédito fiscal, porque no genera crédito según resolución del Ministerio, ¿no? Del Ministerio de Economía, ¿no? A ver, aunque lo dijeron, pero ¿este impuesto es un impuesto imponible o no imponible? ¿Alguien del grupo? ¿Es imponible o no imponible? Es no imponible ya que no se puede deducir para lo que es el IWE. Ya, pero es un gasto para la empresa, ¿no? Pero para el Servicio de Impuestos Nacionales se considera no gasto, se considera como si fuese gasto, ¿no? Como si fuera un gasto no imponible, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, entonces aquí terminamos. El siguiente, el día miércoles, dos grupos, ¿ya? El grupo 6, sí, este era el grupo 5, el 6 y el 7, por favor. Vamos a empezar igual y media en punto. Licenciado, jóvenes. las notas del examen, ¿cuándo nos va a dar? Yo creo que con el siguiente examen.
que va a ser Gracias. la primera semana de Todos Santos, o de noviembre, diré. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego, jóvenes, muy buenos días. Hasta luego, licenciado.